de CUD. Ella es psicóloga, psicopedagoga, es doctora en psicología y vamos a consultar con ella acerca de todo esto que está ocurriendo en torno a las clases virtuales del MEC, también las instituciones privadas. Y este sistema de calificación ya llega a fin de año, se está acabando el año lectivo 2020. ¿Y cómo se va a hacer finalmente esta evaluación? Doctora, muy buenos días. Gracias por participar en Vive la Vida XL. Muchísimas gracias, San, y todo el equipo de Vive la Vida. Realmente es una situación, al leer un poquito las encuestas y escuchar un poco a los jóvenes, porque esto es importante, ellos son nuestros últimos usuarios en términos de educación. Es muy importante destacar de que esta última etapa se tendrá en cuenta todo lo que sería el portafolio de aprendizaje del estudiante, más unas rúbricas establecidas con las competencias básicas de cada ciclo educativo. Será más de carácter cualitativo que cuantitativo. Es importante destacar de que no podemos decir que hubo una pérdida, ¿verdad? En temas de educación, una pérdida de lo que sería, de que no aprendieron los estudiantes. No, lo que tenemos que mirar desde un aspecto de que esto dio continuidad a los aprendizajes. De cierta manera, en algunos casos, las personas que pueden aprender a través de las herramientas tecnológicas y otras que les va a costar mucho más. Y también hay otro aspecto muy importante que tenemos que considerar, es que es algo nuevo tanto para docentes como para estudiantes. Y ni que decir para los mismos padres que tienen que estar acompañando o haciendo la tutoría permanente, principalmente con los más pequeños. Bien, licenciada, tenemos también un segmento preparado para la audiencia porque ellos también quieren saber si es que puedes estar atenta, por favor, a la siguiente pregunta. Hola, Vive la Vida. Siento que mi hijo en estas clases virtuales no aprendió nada. ¿Qué puedo hacer? Muy interesante la pregunta de la señora y bueno, ahí destacar de que más que no aprender es un modelo nuevo, una metodología nueva de trabajo. Tenemos que insistir de que los docentes lo que han tenido es una capacitación más bien en las herramientas y falta todavía ese proceso de metodológico, didáctico. No es solamente el transferir contenido, ¿sí? Sino que también implica una serie de procesos, habilidades y procedimientos que se tienen que desarrollar por parte de los estudiantes. Ahí, como les decía, el acompañamiento de los padres y, por supuesto, buscar estrategias también desde el hogar para acompañar este proceso formativo, en donde no solamente vamos a ir desarrollando las habilidades propias de las asignaturas, sino que también pensar en otras habilidades que en este periodo de mayor acompañamiento de los padres podemos trabajar con ellos. Entre ellos, por ejemplo, la empatía, el buscar utilizar las mismas herramientas para conectarse también con sus mismos pares. Son algunos de los aspectos que debemos tener en cuenta, no solamente el centrarnos en lo formativo y sistemático, sino que también buscar otras actividades que nos ayuden a seguir desarrollando. Otros aspectos también, como la lectura, ¿sí? Fomentar más la lectura a nuestros chicos, el juego, ¿sí? El juego que nos ayuda a aprender, no es solamente lo que estamos dando a nivel de instituciones educativas. Y aquí también yo quiero comentar de que se ve también una diferenciación entre lo que es el sector público y privado. El privado está mucho más organizado en cuanto a contenidos, estructuras. Quizás el sector público todavía le falta y mucho más el tema de capacitación docente en términos de metodología. Y también debemos destacar un aspecto fundamental que tiene que ver con todo el esfuerzo que están poniendo los docentes para llegar a sus estudiantes. Así mismo, como usted mencionaba, el esfuerzo sobre todo que hacen los docentes, se adaptaron a las nuevas circunstancias, a las nuevas herramientas, a estas plataformas, pero en el caso de que el año que viene volvamos a las clases presenciales, ¿podrá el MEC asegurar un ambiente saludable para los chicos? ¿Será que se va a poder aprovechar al máximo esto? Y cómo también las escuelas y los colegios privados van a poder garantizar este ambiente seguro para los niños.
Muy interesante también la pregunta, porque la base de todo va a ser el concientizar desde el punto de vista de respetar las normas sanitarias, por un lado. Yo creo que ahí hay que apuntar a un trabajo de grupos reducidos, y de un cierto tiempo de continuar con clases complementarias virtuales, porque no creo que un hacinamiento de chicos en un aula sea lo más conveniente. Entonces ahí hay que repensar y retomar esas actividades, por ejemplo, en forma semanal con un grupo, y otro grupo va la siguiente semana. Cuestiones así, por ejemplo, una semana presencial, una semana que los chicos vayan con actividades a distancia. Y bueno, hay que repensar, porque realmente el hacinamiento no va a ser lo recomendable. Esperemos que el Ministerio de Salud también nos den algunas líneas al respecto, ¿verdad? Pero a nivel mundial se ha visto, ¿verdad?, que ha rebrotado inclusive, y que muchos colegios tuvieron que nuevamente cerrar por casos del COVID. Doctora, y siguiendo esta misma línea de preguntas, tenemos una consulta que viene por parte de la audiencia. Escuchemos. Hola, Vive la Vida. Yo tengo 2 sobrinos que van a la escuela. Quería saber ¿qué me recomiendan? ¿Va a la misma escuela de siempre o hay que buscar una escuela acá en el barrio? Esa es mi pregunta. Bueno, ahí es muy importante no desvincular al chico de su entorno social, ¿sí? Entonces, sí es recomendable que se mantenga en la misma institución el próximo año, siempre y cuando esta institución no haya cerrado, porque sabemos también que hay situaciones de instituciones que han tenido, que cerraron y que, bueno, fueron trasladados a otra institución. Entonces, si es así, también se tiene que trabajar conversar, decirles la situación real que se está pasando a nivel de ese cambio, de esa transformación. Y bueno, ahí ya irían a otra institución. Pero sí, desde mi perspectiva, no es recomendable un cambio de institución. Bien, licenciada, ¿se puede considerar que este 2020 ha sido un año perdido, básicamente hablando, después de los datos brindados también con relación al COVID y, bueno, el porcentaje de personas que mencionan justamente esa negatividad ante las clases virtuales? Bueno, ahí tenemos que decir de que es un año, por un lado, que quizás hubo menos aprendizaje en términos de lo que sería la educación formal y esa educación estructurada a nivel curricular. Pero creo que otras habilidades tan importantes también se han desarrollado con nuestros niños y nuestros jóvenes en términos del uso de herramientas digitales, o sea, habilidades digitales, de ciudadanía digital. Se fueron ampliando mucho más estas habilidades, y bueno, y esto también nos va a llevar a repensar un futuro educativo en donde ya no es solamente lo formal y lo que vamos a dar, no, en un entorno de aula es lo que va a ser el único elemento clave para el aprendizaje. Si bien nuestros jóvenes utilizaban las herramientas digitales más bien desde el punto de vista de encontrarse socialmente con los demás, ahora están teniendo una mirada más de lo que sería el aprendizaje. Bueno, y esta cuestión de repente de que ellos consideran como un aspecto negativo que no todos aprendieron, o que el tipo de educación virtual también nos hace repensar en cómo tendría que ser esa metodología para una proyección futura. Licenciada, vamos a seguir con una última pregunta de parte de los televidentes que están bastante interesados en su tema. Vive la Vida. Quisiera hacer una pregunta para que el año que viene, si Dios y la Virgen permite, no tengamos más el problema del COVID-19. Como nosotros teníamos la certeza de enviarle a nuestros hijos y de que no se va a contagiar de esa enfermedad. Esa es una pregunta a los padres. ¿Sí? Es algo que leo mucho en los grupos de padres. Es una preocupación, ¿verdad? Y bueno, ahí, como les decía, normas sanitarias, un trabajo articulado entre la institución, los padres de familia, una reorganización de todo lo que sería la misma institución para impartir clases presenciales.
Entonces, son aspectos que debemos tener en cuenta y también el concientizar, el trabajar con nuestros chicos, el uso de los tapabocas, o sea, todas las normas sanitarias también deben manejarlo con mucho cuidado. Bueno, doctora, una última pregunta. Yo vi muchísimos padres haciendo las tareas de los niños. ¿Qué es lo que está pasando? Es que muchos no tienen suficientes celulares como para, obviamente por la situación económica, que los chicos tengan su propio manejo. Entonces, durante el trabajo los padres están completando tareas, o también vi otras que incluso con manualcitos están haciendo. ¿Será que durante esta pandemia se dieron más tareas o siempre nomás luego ocurrió que los padres le ayudan a los hijos? Pero ya vi muchísimos padres haciendo tareas de los hijos. Sin los hijos, ¿verdad? Sí, claro. Esa fue una de las principales dificultades que se encontró desde el inicio de este periodo utilizando herramientas digitales, porque realmente se sobrecargó de actividades a los estudiantes. Consideraban de que cada proceso tenía que tener una actividad, y es ahí donde hay muchas de las recomendaciones que se dieron es de que buscar aquellos contenidos básicos y fundamentales justamente para no elevar la cantidad de tareas. Y esto es importante destacar de que no es el padre que tiene que hacer, sino que el estudiante, ¿verdad? Es el que tiene que, al estudiante hay que acompañar en este proceso. Y bueno, y ahí sabemos que bueno, esto va a dificultar muchísimo si es que es el padre el que está haciendo y no el propio estudiante, que debe ir desarrollando sus actividades. Y bueno, ese fue un punto fundamental. Si bien también hay que destacar de que lo que el Ministerio de Educación indicó de que todas estas actividades tenían un carácter formativo y que también serían parte de ese portafolio de aprendizaje del estudiante. Entonces, ahí también va en contra del mismo estudiante si es que no las realiza. Pero sí es una situación que se planteó en este periodo. Excelente, doctora. Nosotros queremos hacer una encuesta el día de hoy con la audiencia y también queremos saber qué opina usted con relación a que, bueno, evidentemente, ¿deberían volver esas clases presenciales o hay que exigir y potenciar las virtuales que ya hemos hecho, ya arrancamos, y darle seguimiento a eso, dadas las circunstancias inciertas también para el próximo año? Muy interesante la pregunta, porque considero que ya lo virtual ya no se va a desprender de lo presencial, ya va a ser un modelo más híbrido. Entonces ahí también cada institución yo creo que va a tomar la definición de acuerdo a su propia condición, ¿verdad? Porque condición, infraestructura tecnológica, condiciones sociales, de cómo va a poder llevar a cabo este proceso. Yo estimo de que no va a ser un proceso 100% presencial el retorno, sino que un modelo híbrido, o sea, combinado. Muchísimas gracias, Carla de Kutz. Vive la vida.